al hacer diferencia entre el pecado que no es de muerte, es aquel que se comete de manera accidental. ¿Sí? Ya lo hemos venido viendo de manera detenidamente. Pero ese tipo de pecado que no es de muerte, bueno, necesitamos estar de manera consciente que no fue premeditado tal pecado. ¿Sí? Y al pecado que sí es de muerte, hay diferentes líneas de pensamiento, ¿verdad? De pensar en este pecado de muerte. Pero entre ellos, ahorita vamos a ir desarrollando, es aquel pecado que en primera es la blasfemia contra el Espíritu Santo, negar la obra poderosa de Dios. Y en segundo lugar, se habla de la apostasía, el dejar y abandonar el camino de Dios, es pecado de muerte. Y en tercer lugar, también se habla de la divinidad, negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Son pecados de muerte. Sin embargo, también el pecado de muerte es aquel pecado que es premeditado, ¿sí? Y que Dios decide ejecutar su juicio contra la persona por ese pecado. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Ananías y Zafira, ¿verdad? Este matrimonio, Hechos 5, del 1 al 11, ya sabemos esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos pecaron, pero Dios ejecuta un juicio determinante, ¿sí? Contra ese pecado. Es un pecado de muerte física, que Dios ejecuta en ese momento. Ellos venden un terreno y se sustraen de lo vendido. ¿Quisieron mentir a quién? ¿Al hombre? No, ellos mintieron a Dios. ¿Sí? Mintieron a Dios. Dios mismo ejecuta su juicio en contra de ellos. Primero con Ananías, ¿verdad? Y luego en un lapso de 3 horas aproximadamente, cuando llega Zafira, y también Pedro le empieza a interrogar todo lo que hicieron, y Zafira, en complicidad con su esposo, le dijo lo mismo. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero nunca habló con verdad. Y caen muertos a los pies de Pedro. El interés, amados hermanos, de nuestro Dios siempre va a ser el mantener a su iglesia, la iglesia de Jesucristo, la que ha sido lavada y comprada a precio de sangre, de su sangre, la cruz del Calvario, va a ser que estemos limpios. Ese va a ser el interés siempre de nuestro Dios, que caminemos en pureza, en limpieza espiritual, siempre, todos los días. Por lo tanto, en ocasiones, cuando Él decide ejecutar, porque está en su soberanía, su juicio sobre algún pecado que se cometa, ya premeditado, no hay ninguna oración intercesora de parte de un Hijo de Dios que cambie de parecer a Dios. Si Él ya lo tiene decidido, si Él es soberano, Él no le puede pedir permiso a nadie, ¿verdad? Cuando Él decide algo. Lo podemos ver también en 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 5 al 7. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí, en esta parte de la lectura? Nos encontramos un caso dentro de la iglesia de inmoralidad sexual. Es lo que nos encontramos. Y el apóstol Pablo, bueno, le empieza a escribir a los de Corintios. Y dice la palabra del Señor que ni aún entre los incrédulos tal caso se puede tolerar. Fíjense bien. Un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Jesucristo, lo cual ni aún los incrédulos pueden tolerar tal situación. Y es lo que está viviendo la iglesia allí en Corinto. A los corintios le escribe. El apóstol Pablo ordena que este hombre sea entregado ¿a quién? A Satanás. Ok, está cometiendo tal caso dentro de la congregación, sea entregado a Satanás para destrucción de él mismo. Es un juicio de parte de Dios
por el pecado, es un pecado de muerte. En ocasiones el Señor ejecuta este juicio de manera inmediata, pero en ocasiones no lo hace. El texto que leímos como base de nuestro tema dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si alguno que viere. Allí resulta también, muchas de las veces no vemos y nos dicen: es que el hermano hizo esto, el hermano está en pecado. ¿Nos consta? Bueno, si lo vemos, aquel que ve al hermano cometer pecado, bueno, tiene toda la autoridad para reprenderle, ¿sí o no? Yo te vi, estabas haciendo esto, o yo te escuché que dijiste esto. Aquel que viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Nos podemos percatar en este versículo cómo la oración de alguien es eficaz. Cómo interceder por el uno hacia el otro es eficaz. Lamentablemente se hace lo contrario. Cuando hay un hermano o una hermana que ha cometido tal acción, tal pecado, en lugar de pedir, porque así dice la Biblia, no dice lo pisotearás, no dice así. Si alguien sabe que el hermano ha pecado o la hermana ha pecado, tiene que pedir a Dios para que Dios le dé vida y él se pueda reconciliar con Dios, ¿sí? La oración es eficaz, amados hermanos, es poderosa si está dentro de la soberanía del Señor. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Porque muchas veces oramos por cómo yo quiero que Dios haga las cosas, y así no es. Ciertamente está claro que tenemos un buen deseo en Dios, pero a veces nuestros deseos no son los deseos de Dios. A veces nuestra manera de pensar no es la manera en la que piensa Dios. Siempre Dios nos dará lo bueno y lo mejor, ¿sí o no? ¿Sí? Todo aquello que no nos provoque perdición, siempre Dios nos lo va a dar, nos lo va a dar. ¿Sí? Gracias sean dadas a nuestro Dios. Entonces, cuando pedimos, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 18, voy a leerlo en otra versión. Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Orando en todo tiempo, orar con toda ruego, con toda súplica en el Espíritu, y pidiendo a Dios por todos los santos. ¿Cada cuánto ora por sus hermanos en Cristo usted? A lo mejor ni se acuerda de orar por usted mismo, pero la pregunta es esta: bueno, ¿cada cuánto ora por sus hermanos? Por su prójimo y por aquellos que no conocen, ¿verdad?, la verdad. La oración es poderosa, amados hermanos, en Dios. Es algo preciosísimo tener este medio de gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad?, del cual podemos echar mano las veces que queramos, en el lugar donde estemos, no importa el lugar, en el momento que sea. Podemos interceder ante Dios, amados hermanos, y en su misericordia
Él nos ayuda. Podemos interceder ante Dios para que el pecador se arrepienta, nuestros hermanos se arrepientan de sus pecados y llega el perdón de Dios. Pedimos a Dios también por su auxilio y llega su socorro en un momento preciso. También podemos pedir al Señor por la sanidad del cuerpo, como ahorita la necesito yo. Y también Dios fortalece nuestro cuerpo, nos ayuda para que salgamos adelante. Entonces la oración es poderosa. La oración es preciosa, amados hermanos, ese medio de gracia que el Señor nos ha regalado. Otro texto en el que vemos la importancia también de interceder por la iglesia es cuando Pablo estaba preso y les dice a los colosenses, esto lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. El apóstol Pablo les dice: dedíquense a la oración. Empieza diciendo: perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros. Era el deseo del apóstol Pablo que oraran por él, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Y termina diciendo el versículo 4: oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Y esa era una preocupación del apóstol Pablo, que anunciara el Evangelio. Ay de mí si no anunciara las verdades del Evangelio. Yo tengo que seguirlo haciendo. Así esté preso, dice el apóstol Pablo. Oren por mí, oren por nosotros, para que siga la palabra del Señor, el misterio de Cristo, se siga proclamando para la gloria de nuestro Dios. Entonces, debemos de interceder los unos por los otros. Luego, en ocasiones, nos encontramos en momentos difíciles, sin ninguna alternativa, o en algún problema, sin ver ni una esperanza. Y cuando está la oración, amados hermanos, la oración fortalece, la oración anima, la oración da esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el poder de la oración. Entonces, hay pecado de muerte. Dice el apóstol Pablo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense bien, la postura del apóstol Pablo en este versículo, ¿cuál es? Él no está ni a favor ni en contra de que se pida por ese pecado de muerte. ¿Sí? Simplemente él sabe que tarde o temprano Dios ejecutará un juicio en contra de aquel que está pecando de manera deliberada. En este texto vemos que se refiere también al negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y también la apostasía, o algunos comentaristas, ¿verdad?, de la palabra han hecho. ¿Por qué el negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la apostasía es pecado, o se le cataloga el pecado de muerte? Bueno, vamos a ver. En esa unión hipostática que el Señor Jesucristo tuvo al venir a este mundo, Él lo hizo con un plan, ¿sí o no? ¿Qué plan fue trazado desde Génesis 3:15 para que Jesucristo, en su llegado momento, Él cumpliera? El plan era, y fue, y sigue siendo en la actualidad, el salvar a todo aquel que cree en Él. Todo aquel que quiere ser hijo de Dios es recibido por nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, pues, que Él murió en la cruz del Calvario con sus brazos extendidos, sigue esperando a todo aquel que tenga fe en Él, a todo aquel que ya no soporte su vida llena de pecado e inmundicia y se acerque a Él con fe, creyendo que de Él recibirá la vida eterna. Pero, ¿habrá apostasía en la iglesia? ¿Sí o no? Sí hay
apostasía. Y ese es un pecado de muerte. Se cataloga pecado de muerte. Porque luego se cambia de opinión o de doctrina. No me gustó esta religión, me voy a otra. Y se proclama una doctrina diferente, una doctrina antibíblica, luego en ocasiones. Se van de las iglesias siguiendo otras doctrinas, ¿verdad?, que no es ni bíblica, y terminan siguiendo doctrina de hombres y no doctrina que enseña la Biblia, que es lo que nos interesa a nosotros. En la apostasía, fíjense, en el Islam es condenable, ¿sabe con qué? Con la pena de muerte. Algún musulmán, ellos creen en el Islam, tienen su libro, el Corán, pero ellos, si niegan, ya sea por ateísmo o por cualquier otro tipo de gnosticismo, ahorita vamos a ver un poco de eso, los musulmanes, si niegan en verdad su fe, son sometidos a la muerte. Es condenable eso, según la ley islámica. Y esta misma, bueno, se aplica en diferentes países alrededor del mundo. Algunos que siguen la religión islámica están en contra, ¿verdad? Esos son algunos, de que se ejecute la pena de muerte. Y citan algunas citas de libros del Corán, libros sagrados de ellos, de los musulmanes, del Islam. Sin embargo, bueno, dicen las escuelas que son 4 escuelas, según la Wikipedia y en internet, 4 escuelas de la jurisprudencia islámica y los juristas principales, que son 12, son los mandamás allí. Dicen ellos, un hombre musulmán cuerdo que apostate debe ser ejecutado. Imagínese usted, ¿qué pasaría si se aplicara lo mismo en la iglesia evangélica? ¿Qué pasaría? Todo aquel que apostate de la fe, que sea muerto. Ya ni estaríamos aquí nadie. Luego a veces entra la duda, ¿será cierto lo que nos predica el hermano? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Bueno, pues es que la Biblia es la regla de nuestra fe. Todo lo que sea bíblico, tenemos que alimentarnos de ello. Todo lo que dice la palabra de nuestra vida, en su correcta interpretación, claro, ¿sí? Que hay tantas cosas ahorita. En el caso de la mujer, en el Islam, ¿verdad?, se encarcela, hay un encarcelamiento. ¿Existirá entonces la apostasía en la iglesia de Jesucristo, sí o no? Sí, fíjense. La apostasía es también todos aquellos maestros de la palabra del Señor, cualquier persona que enseñe doctrina antibíblica, o sea, lo que no enseña en realidad la palabra de nuestro Dios, que es alimento a nuestra alma, se puede considerar como un apóstata. Todo aquel que enseñe lo que no está en la Biblia es un apóstata. El problema es que hay personas que siguen ese tipo de doctrinas. Están erradas completamente. Son doctrinas de hombres y no es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. También todo aquel que abandona la doctrina de Jesucristo se considera un apóstol. A todo aquel que niega su fe en Jesucristo para salvación también se le considera un apóstata de la fe. Porque algunos dicen, yo no necesito de creer en Jesucristo para ser salvo. En primera, es algo antibíblico, el no necesitar de Jesucristo para que Él me dé salvación, si es a través de Él la salvación que yo obtengo a través de su sacrificio. Entonces, como ellos dicen esto,
¿A cuántos conoce usted que les ha dicho así a alguna persona? No, es que yo no necesito tener fe en tu Dios. Yo no necesito tener fe en el sacrificio de Jesucristo para ser salvo. Soy buena persona, yo no mato a nadie, no hago mal a nadie, al contrario, yo ayudo, yo doy, quién sabe qué, y es una cosa. Necesitamos que la sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpie nuestro espíritu, nuestra alma, para poder heredar el reino de los cielos. Es la única manera, no hay otra manera. Es muy lamentable realmente el poder observar esto en algunos que habían gustado, dice la palabra del Señor, y habían sido iluminados por la palabra de verdad y se alejan de la verdad. Esto es apostasía. Y los actos, amados hermanos, que constituyen apostasía incluyen, ¿sabe qué? El ateísmo. Hay mucho ateísmo hoy en la actualidad. Es un pecado de muerte. Imagínense, no creer en un Dios creador de todas las cosas cuando existen. ¿Cómo van a obtener salvación entonces de sus almas? Es un pecado de muerte, muerte eterna. El ateísmo, ¿sí? Son los actos que constituyen apostasía. Uno de los actos. Las razones para no creer en Dios incluyen la falta de evidencia empírica. Yo quiero ver. Yo quiero que científicamente me comprueben que hay un Dios. Y a ver, ¿qué es lo que le dice usted? Existe, por ejemplo, en el ateísmo el argumento de la no creencia. El ateo dice, no creo en Dios porque, a ver, dime tú, que me dices que tú crees en Dios. ¿Por qué la gente no cree? Es el argumento de la no creencia. Y ahí se deja arrastrar por la filosofía del ateísmo. Y ahí están con su Big Bang y no sé qué tanto rollo, ¿verdad? Tanta onda ahí. Este tipo de argumento, dicen ellos, se opone a la existencia de un Dios omnipotente, deseoso de que los seres humanos crean en Él. La simple existencia de seres humanos que no lo hacen demuestra la incapacidad de Dios para lograrlo. Esta es una demostración empírica, dado que la existencia de incrédulos es un hecho observable. En primer lugar, no seguimos a Dios por la vista. Digo, de entrada podemos darle este cañonazo. Se sigue a Dios por fe. Fe es algo que no podemos ver. Es algo que no vemos. Y aún así, si el Señor mismo se presentara ante los hombres, no le creerían. Si lo hizo, no le creyeron. Este tipo de argumentos, filosofía, que hoy azota mucho a la humanidad, es porque desconocen que Dios nos ha dado la capacidad para decidir entre creer en Él o no creer en Él. Simplemente eso. A ver, tú ateo, tú tienes una decisión, ahora sí que libre, de creer en Dios o no creer. Pero muestra el libro de Romanos, ¿verdad? Hay evidencias de un creador, hay evidencias de que existe un Dios. Dios ha dejado evidencias y esas mismas evidencias te van a condenar a ti por no creer en un Dios que está con nosotros.
Entonces, en el hombre recae la decisión en creer en Dios o no creer, no en Dios mismo, como lo dicen ellos. No, tengo el argumento de la no creencia. Pues qué fabuloso, qué gran pensamiento tú, ateo, que tienes. Tenemos también nuestro argumento bíblico, nosotros podemos refutar ese tipo de argumentos de ellos, ¿verdad? Hay un Dios creador del cielo y de la tierra, hay un Dios que nos ha dado salvación, hay un Dios que está con nosotros y podemos sentirle. El ateo no puede sentirle porque no cree en Él. El ateo nunca va a poder sentir la presencia de Dios porque no cree ni le conoce ni le es dada esta bendición que nosotros tenemos en Dios. Pero cuando un ateo cree, entonces empieza el cambio de filosofía. Aunque sabemos, amados hermanos, el anhelo de Dios es de que sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, el ateo dice yo no creo y no cree y es condenado, pecado de muerte. Por eso es que se hace menos el sacrificio de Cristo para salvación del alma. Yo no creo en Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabe qué? El cristianismo va aunado también al uso del sentido común. El cristianismo va aunado a todas las ideas de manera correcta. Eso es el cristianismo. En el cristianismo, bueno, nos son reveladas cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras a través del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros y que no son alucinaciones, hermanos. No es algo que alucinamos, es algo que vivimos en Dios. Estamos seguros en Dios. En todo lo que vivimos, Dios existe, Dios es real. Hay un canto que dice: mi Dios es real, real es mi ser, he alabado con su sangre, carmesí. Dios es real. Tan cierto como el aire que respiro, ¿verdad? Dice otro hermoso canto. No podemos declarar con firmeza que no existe algo cuando nosotros no lo hemos conocido. ¿Usted ha visto un átomo? ¿No? ¿Y por ello no existe? Ahí están los átomos. No lo he visto ni sé, la verdad. O tengo una idea así muy vaga de cómo es un átomo, pero convivimos con la materia. ¿Qué cosa? Desconocemos muchas cosas de la ciencia, pero no por esa ignorancia que tenemos. No existen. Sí existen. Así les pasa a aquellos que no creen en Dios. Dios existe. Pero por la ignorancia que tienen de la verdad, ellos dicen no hay Dios. Hubo un hombre que declaró, es Richard Dawkins. Sabemos que estamos en este mundo, amados hermanos, de paso, ¿sí o no? Nosotros sabemos. Estamos en este mundo de paso y que nuestra ciudadanía está en los cielos donde está Cristo. No es aquí. Un día vamos a tener que morir físicamente. Pero mientras estemos aquí vamos a tener nuestros pies bien puestos aquí en la tierra. ¿Sí? Y vamos a seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Vamos a estar aquí en la tierra esperando un día que Cristo nos llame a su presencia. Richard Dawkins dice que la creencia en un Dios personal, fíjense bien lo que declara este hombre,
en un Dios personal, el creer que tengo un Dios personal, podría calificarse como un delirio. Y esto es porque están hundidos en tanta filosofía humana, sobre todo, que se niegan a creer en Dios y caen en el ateísmo. Tienen tanto conocimiento humano, pero eso no puede salvarles. El conocimiento divino es el que trae salvación al alma. De tanto conocimiento humano que tienen, luego se inventan tantas cosas y caen en el ateísmo. Nunca absolutamente han experimentado un encuentro personal con el verdadero Dios. Y con ese tipo de pensamientos, amados hermanos, que se tienen hoy en la humanidad, obstaculiza tal experiencia en Dios. Nunca se tiene un encuentro personal con Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario, dice su palabra, que crean que le hay y que es galardonador de los que le temen, los que guardan y cumplen sus mandamientos. Pecado de muerte. Existe también hoy en día la manifestación del espíritu del anticristo, y eso es evidencia de un espíritu no renovado, porque va en contra de las leyes de Dios, y esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El apóstol Juan escribe, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Cuando el apóstol Juan nos habla que el anticristo que viene, ¿verdad? ¿A quién se refiere? Se refiere al anticristo que ha de venir en carne, en persona, una sola persona. A eso se refiere. Sabemos que el anticristo viene, ¿verdad? Es el anticristo que a nivel mundial va a gobernar. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Aquí cuando termina diciendo que han surgido muchos anticristos, aquí se refiere al espíritu del anticristo que hoy en día está en todo el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo, amados hermanos? El espíritu del anticristo es aquel en el que muchos maestros de la Biblia tienen al enseñarla a su congregación. No les enseñan la verdad del Evangelio, disfrazan solamente la verdad. ¿Por qué? Es que se van a ir de la congregación. Es preferible que se vayan conociendo la verdad a que estén aquí desconociendo la verdad. Hay muchos pastores que no hacen eso. ¿Por qué? En primer lugar, no aman verdaderamente al congregante, al que está en ese momento recibiendo la palabra. No les digo esto porque se me va a ofender. Si lo amas, vas a tenerle que hablar claro. Estás mal, necesitas arrepentirte y venir a Cristo. Si lo amas verdaderamente. Hay muchos que tienen el espíritu del anticristo, que en lugar que su mensaje sea cristocéntrico, distorsionan la verdad del Evangelio poderoso de Jesucristo. La Biblia también nos llama, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo que son lobos vestidos de ovejas. Por fuera aparentan ser, pero santos, ¿verdad?, impecables, puros, limpios, pero por dentro cometen todo tipo de pecado.
Así tanto el predicador como en la congregación muchas veces se vive así. Lobos vestidos de ovejas dentro de las congregaciones. Así tengan el nombramiento que tengan, ¿verdad? Porque hay nombramientos ya hoy, actualmente. Sus acciones no van acorde a lo que la Biblia nos enseña. Lamentablemente, la congregación muchas veces no tiene ese don de discernimiento, saber discernir si es bien, es bueno o es malo, si es verdad o es mentira lo que se habla. Y ahí están, ¿verdad? Las ovejitas, pues comiendo todo lo que se le da. Muchas veces son mentiras. Como por ejemplo tener licencia para pecar, ¿verdad? Que al cabo Dios es amor. ¿Cuántas veces han escuchado esto? Bueno, consideramos que Dios es amor, ¿sí o no? Sí, pero ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Permanecemos pecando allí para que la gracia abunde, el amor de Dios abunde en nuestra vida? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviríamos aún en él? Bueno, esta parte de la escritura la desconoce muchas de las veces. Y no se le explica a la congregación. Y se le dice, mira, tú puedes vivir como quieras, haz lo que quieras, haz lo que sea, compórtate como quieras, que al cabo Dios es amor y vivimos en el tiempo de la gracia. Es una verdad a medias. No es así el asunto. Y muchos creen esas mentiras. O al tener dos mujeres, fíjense, ya hoy en la actualidad hay doctrinas que permiten tener dos mujeres o más. No es bíblico, no es bíblico, pero hay doctrinas que sí personas que sí practican este tipo de doctrinas en otras denominaciones. El tener dos mujeres, ese es el pecado de adulterio, así se le llama, ese pecado de adulterio. Dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha comprado, estamos en Él, debemos de guardarnos todo momento de todo este tipo de pecados. Algunos también niegan que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué? Con las declaraciones que Él mismo hace, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo andando aquí en la tierra. Felipe le dice, a ver, muéstranos al Padre, muéstrame, y nos basta, todavía le dice. A ver, tranquilo, le dice el Señor Jesucristo a Felipe, ¿no me has visto? ¿Cuánto tiempo tengo aquí con ustedes? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo mismo. Porque Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales, coeternos, coiguales. La misma sustancia, ya lo hemos visto y hemos ilustrado esto, ¿sí o no? Lo hemos ilustrado miles de veces ya. Es lo mismo, le dice Jesús a Felipe, es lo mismo, si tú me ves a mí, ves al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre, verdad? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? En Juan capítulo 10, versículo 30 también nos dice, el Padre y yo somos uno. Jesucristo es Dios. Y si alguien no cree esta verdad, pues lamentablemente estará condenado eternamente. Es un pecado de muerte. El no creer que Jesucristo es Dios. Aunque algunas denominaciones lo hagan, algunas sectas. Porque imagínense, si no se cree que Jesucristo es Dios, ¿en dónde este tipo de personas encontrarán salvación para su alma si no es en Jesucristo? ¿En qué otra cosa? ¿En las obras?
Las obras nos salvan. Solamente en Jesucristo. Pero es que se le cataloga como un pecado de muerte el no creer que Jesucristo es Dios. Solo Jesucristo da salvación eterna, hermanos y hermanas. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie absolutamente viene al Padre sino por mí. Él es el camino verdadero que nos conduce al cielo. Jesucristo es el Verbo encarnado, como lo vemos Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, en la eternidad, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde Jesucristo es Dios. Algunos lo tienen como un gran pensador a Jesucristo. No, fue un gran pensador, fue un profeta, fue un filósofo tremendo, ¿verdad? Con tanta sabiduría. Lo catalogan así nada más, etcétera y etcétera, ¿verdad? Pero no como Dios. Y ahí está el grave error: el no creer que Jesucristo es Dios. El gnosticismo es una corriente filosófica en la que se levantó fuertemente en los 3 primeros siglos de nuestra era, y muchos la seguían, el gnosticismo, y muchos hoy la siguen también. Practicaban ese tipo de doctrina, de filosofía. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo, según los seguidores, ¿verdad?, de esta doctrina, los iniciados, fíjense bien, no se salvan por la fe en el perdón, ¿sí?, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, que es un conocimiento introspectivo de lo divino. ¿Qué es un conocimiento del mismo gnosticismo? Ellos dicen: ok, yo tengo un conocimiento superior. Ellos así lo señalan, no necesito de la fe en Cristo para ser salvo, no, yo tengo un conocimiento superior al tuyo, aunque estén más hundidos que nada, ¿verdad?, en la ignorancia. Pero así dicen ellos. Tampoco ellos declaran que ni la sola fe ni la sola muerte de Cristo bastan para salvarse, decían ellos, y que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Será autónomo el ser humano para salvarse a sí mismo? Si todo lo que hay dentro del hombre es pura perversidad, ¿cómo puede libertarse a sí mismo? ¿Cómo puede salir de esa esclavitud del pecado que le asedia a sí mismo? Es imposible esto. Nadie de nosotros podemos hacerlo de esa manera. Solamente a través de la fe en Jesucristo es como podemos ser transformados, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder, nuestra manera de ser, en todos los ámbitos de nuestra vida, de manera integral, amados hermanos. Eso es lo que hace Jesucristo en nuestro corazón. En Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. En la Nueva Versión Internacional leo para ustedes: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente en la piedra desechada, en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Nada más. Juan 3:16, versículo 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mediante qué? Jesucristo. ¿Mediante qué? La fe en mi Salvador. No es ninguna otra cosa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para decirnos, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, te vas al infierno. No, sino el plan de Dios es para que el mundo sea salvo por las acciones, por las obras, por otros medios, por lo que la filosofía dice, la filosofía mundana, humana. No, para que sean salvos por Él, termina diciendo el texto. Entonces, el negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es un pecado de muerte eterna. Y muchos amigos, aún familiares, lamentablemente, caen en ese tipo de pecados de muerte. Hermanos, tenemos que hablar la verdad del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no solamente consiste en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, también consiste en su resurrección. Allí se encuentra el poder del Evangelio. Por lo tanto, no fue un gran pensador solamente nuestro Señor Jesucristo. No fue un profeta más. No fue un filósofo más. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. Si el hombre tuviera esa facultad de poderse salvar a sí mismo, hermanos, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tuvo el Señor Jesucristo de venir a morir en la cruz para darnos salvación? Si el hombre mismo por sí solo se podía salvar. ¿Qué necesidad? Pregunto yo. No hubiera sido necesario que Él se encarnara y viniera a este mundo. Y muchos subestiman, amados hermanos, el sacrificio perfecto que Jesucristo ha hecho en esa cruz por nosotros para salvarnos. Por lo tanto, lamentablemente nunca aceptarán la vida en Cristo. Acompáñenme por favor a otra lectura, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla, versículo 21, se han desviado de la fe. Aquí vemos una palabra clave del texto. Esta palabra es ciencia. Esta palabra, bueno, el término proviene del griego gnosis, ¿sí? Gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, que es conocimiento, ciencia, conocimiento, ¿sí? Pero aquí no se refiere el apóstol Pablo a la ciencia que hoy en día conocemos, como es la biología, la física y otras ciencias, ¿verdad? Naturales, sociales, formales, cualquier tipo de clasificación de ellas. El apóstol Pablo no se refería a este tipo de ciencia. ¿Sabe a qué se refería? Se refería al estar defendiendo la fe allí y a ver la corriente filosófica del gnosticismo, que ya lo vimos, que es lo que pensaban este tipo de gente, un conocimiento superior al de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y todo lo demás. Le recomienda que no se aparte de la palabra y de la verdad del Evangelio. No te apartes, Timoteo. No te apartes de ella. Era una preocupación del apóstol Pablo, ¿verdad?
le hace ver a Timoteo. El gnosticismo que afirmaba poseer un conocimiento superior, que viene la palabra ciencia, gnosis, conocimiento, y una revelación profunda acerca de las cosas espirituales. Y por ende negaba que era necesario tener fe en Jesucristo y creer en el precioso Evangelio de Cristo. Y algo que caracteriza también a los falsos maestros es que dicen tener una nueva revelación. ¿Cuántos han escuchado esto? No, es que fulano de tal es que tiene una nueva revelación. Yo digo, ¿nueva? ¿Cuál nueva? No, el libro precioso de la palabra del Señor ya ha revelado todo a un tiempo futuro. En esto es la profecía, en la escatología bíblica. Hermanos, aquí en realidad debajo de la tierra no hay nada nuevo. Dice la palabra del Señor que al cerrar el libro se ha cerrado y nadie absolutamente le puede añadir, pero tampoco nadie le puede quitar. Yo pregunto a esos falsos maestros, falsos profetas y apóstoles, ¿no? ¿Qué tanto hay ahorita? ¿Dónde está la revelación nueva? Si todo ya está aquí, ya está revelado. Lo que pasa, ¿sabe qué? Es de que esa revelación nueva es lo mismo al gnosticismo. Un conocimiento que superior a este libro para allá. No, lo que Dios me revela a mí. Se preocupan tanto por recibir revelaciones que no están escritas ni en la Biblia y no ponen en práctica todo lo que está en la Biblia. Tan sencillo, ¿no? Me esfuerzo por poner en práctica lo que ya me ha sido revelado y me esfuerzo en ello. Eso es lo que Dios ordena y quiere que nosotros hagamos y no andar detrás de las revelaciones nuevas. Cuidado, hermano, con eso. Ese tipo de personas, dice la palabra del Señor, deliran, ya están fuera de sí. No, las verdades del Evangelio están escritas en este libro precioso y hermoso que tenemos, que es la palabra de Dios. No hay revelaciones nuevas, no se dejen llevar por este tipo de expresiones. ¿Cuál revelación nueva? Ya está cerrado este libro y está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que nos debe de interesar es observarlo y aprender de él, es lo único que nos debe de interesar. Entonces, ese tipo de doctrinas son falsas doctrinas. El Señor nos puede revelar cosas a través de su palabra, ¿sí o no? Sí, pero no se sale, esa tal revelación no se sale de lo que está escrito aquí. Aprendemos cosas nuevas en Dios, sí, para eso venimos aquí. El Señor nos está revelando cosas nuevas, sí, gracias a Dios, pero son cosas que ya están escritas aquí. Nada se sale del contexto. Algunos tuercen, unos falsos maestros, la verdad del Evangelio. Algún maestro de la palabra, podrá decir esto, ¿verdad? Es doctrina verdadera. Pero si no está revelada por el Espíritu Santo de nuestro Dios que habita en nosotros, es una falsa doctrina. La Biblia lo llama como doctrina del demonio. No está escrito en la palabra del Señor, o está torcido, como muchos tuercen las verdades del Evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, debemos estar bien fundamentados en la fe verdadera, en esa fe verdadera en la cual usted encontró salvación. Es la fe verdadera en Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el cual le ha dado vida eterna y vida en abundancia, como Él lo ha prometido dar. Él nos los ha dado a nosotros. Por lo tanto, yo también le aconsejo, como el apóstol Pablo Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Está
fundamento de tu vida, en la doctrina pura, la doctrina santa, la doctrina verdadera, la cual has recibido. No sé hace cuánto tiempo atrás, ¿verdad? Pero hermanos, estemos bien fundamentados en ella. Que ninguna filosofía, ningún tipo de doctrina, viento de doctrina que hoy en día hay, ningún falso maestro no venga a cuentear. No, nosotros tenemos lo verdadero, lo cierto, lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, lo cual nos trae vida a nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. Cuando existe, por ejemplo, alguna visita de algún médico, de alguna persona preparada, llámese como se llama, a la congregación, ¿de qué vamos a hablar? ¿Filosofías de hombres? Imagínense usted que viniera un médico aquí y yo le empiece a hablar acerca de lo que él ya sabe, ya conoce. Yo que voy a estarle hablando de la medicina. Primero yo ni conozco. ¿No? ¿Para qué le voy a hablar? Si él ya tiene conocimientos, gnosis, ¿sí? Gnosis. Tiene conocimiento de esa materia. Yo lo que voy a hacer, o lo que debemos de hacer, es hablarle de lo que no sabe. Es hablarle de aquello que es ignorante. Es hablarle de que hay un Dios, del poder del Evangelio. Eso es lo que él debe de saber, y no todo lo que en su materia ya conoce. ¿Para qué le sirve ese conocimiento si él ya lo sabe? Imagínense que me escucha hablar de eso, va a decir, pues vine aquí para escuchar otras cosas nuevas y tú me vienes a hablar de lo que yo ya sé. No, hermanos, debemos de hablar el poder del Evangelio, de las verdades eternas que están escritas aquí en este libro, que mucha gente no conoce. Así sea quien sea, llámese como se llame, no conoce. Estas verdades son las que debemos de siempre de hablar, que las personas escuchen. Luego en ocasiones se predica la verdad del Evangelio que trae salvación al alma, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y es muy triste esto. Yo a veces lo veo y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué puede ser esto? Y dice la palabra del Señor, predica tú el Evangelio, ¿te escuchen o no? ¿Sí o no? Predica tú la verdad, ¿se ofendan o no? Tú tienes que predicar, tienes que hablar. Algunos van a obedecer y otros no, definitivamente. Pero ¿sabe por qué no se obedece? Y eso es lo triste. Se pone muchísimas objeciones, interrogantes. Hace un momento le dije que el razonamiento, la razón y la fe en Cristo van aunadas. Pero ¿cómo van a ir aunadas una a la otra si muchas veces se empieza a caminar en el camino del Señor y se quiere comprender tantas cosas que hay en el caminar en Cristo, que posteriormente el Señor nos va llevando, nos va enseñando poco a poco? Pero la primera predicación, el primer visita o el primer conocimiento de Dios que se tiene, la persona empieza a indagar infinidad de cosas, muchísimas cosas, y eso es muy normal, muy común. Lo triste es lo otro, de que ya estando en el Evangelio empecemos todavía a hacer conjeturas y decir, pues sí será cierto. Nos pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel miró infinidad de cosas a través del éxodo, ¿verdad? La salida de ahí de Egipto, en el desierto y todo absolutamente lo que vieron, las señales poderosas de Dios. Y todavía después de eso fueron incrédulos. Es el pecado de la incredulidad. Hoy se encuentra el mundo así. Y es muy, muy lamentable.
Pero nosotros necesitamos seguir predicando la verdad del Evangelio. Así se hagan objeciones ante tal verdad, que expresamos. Debemos de seguir haciendo. Termina diciendo el texto que tomamos como inicio, versículos 17 y 18, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es esto? Ya hasta esas alturas ya debemos de conocerlo. ¿Cómo? A ver. Toda injusticia es pecado. ¿Sí sabemos que toda injusticia es pecado, sí o no? Sí. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No manufactura. Lo que es manufacturar. Uno tras otro, uno tras otro. Nunca se sacia. Ahorita comete 5, 10, 20 pecados y va por los 30 y los 50 y los 100. Mañana sigue con los 200 y los 500 y los 1000, con uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Eso es practicar el pecado. El que es nacido de Dios, hermanos, no practica el pecado, o sea, vivir diariamente maquinando el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica, otra vez de nuevo, ahí está la palabra griega, ¿sí? Que significa manufacturar, que practica. 1 Juan 3:9 igual dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, que es el texto que leímos. Sabemos que el veredicto de la justicia divina sobre el pecado, ¿cuál es? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva ahí en el jardín del huerto del Edén? Pecaron y conocieron la muerte. En primer lugar, la muerte espiritual, porque sintieron que ya rompieron con esa comunión con Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este es un mandato de Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos cometieron ese pecado. Desobedecieron a Dios. Salmo capítulo 51, versículo 5 nos habla acerca de que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya hemos dicho hemos hablado la etapa del niño, hasta cuándo deja de ser inocente, hasta cuándo toma conciencia entre el bien y el mal. Bueno, eso ya no nos compete a nosotros. Yo no puedo decir a través de a los 3, 4 años, 5 años, yo no lo sé. Pero todo creyente nace también en este mundo, en esta condición, en el pecado. Pero Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: Él, o sea Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida, en nuestra alma. Nos perdona, nos da salvación. ¿Sí? Efesios 2:1. Recibimos esa vida espiritual por medio de ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Entonces el Señor nos restaura nuestra vida, nos saca de esa vana y mala manera de vivir y nos transforma conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A partir de ese momento
tenemos esa comunión con Dios, obtenemos esa vida eterna que Él nos ofrece. El Señor, amados hermanos, nos libre de apartarnos de esas verdades eternas, absolutas, que están escritas en la palabra del Señor. En ningún otro hay salvación, solamente a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida a su hermano. Si existe, vaya, es un verdadero arrepentimiento en su alma. Esto es otra cosa, ¿verdad? Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Acerquémonos a aquellos hermanos que sabemos que han pecado delante de Dios, y con ese espíritu de mansedumbre, como lo muestra la palabra del Señor, restaurémoslo. ¿Sí podemos hacer eso, hermanos? O sea, ya sabemos que alguien cometió un pecado, una falta. Bueno, vayamos con un espíritu de humildad y de mansedumbre, decirle: hermano, hermana, estás mal, tú que conoces la verdad, y ahorita en esta condición que estás, si sigues allí, irá aún más mal que está allí. Recapacita y vuelve a Dios. Dice la palabra del Señor que aquí en la congregación habemos débiles, pero también hay hermanos maduros. Entonces, bajo ese nivel, quisiera mencionar así, o grado de espiritualidad, hermanos, bueno, hagamos las cosas que Dios nos ordena que hagamos. No hagamos lo contrario. Acerquémonos, amados hermanos, a los hermanos que han pecado y que ya ni están con nosotros, muchos, y con ese espíritu de mansedumbre restaurémoslo. Es lo que dice la palabra del Señor. Pidan a Dios, ¿verdad? Pídale, y Él os dará vida. Y si él persiste en ese pecado, teniendo el espíritu del anticristo, ¿verdad?, no querer sujetarse a la voluntad, a las leyes de Dios, bueno, eso es cosa de él. Pero si se arrepiente, qué hermoso sería, y se reconcilia con Dios, Él le ofrece vida eterna. Es lo que Dios le ofrece a él o a ella, por ser el caso. Por lo tanto, el hombre por sí solo, amados hermanos, es imposible que se pueda salvar. Necesita la fe salvadora, la fe en Jesucristo, la cual hemos obtenido cada uno de nosotros creyendo en Cristo. Es un motivo de darle gracias a Dios por ese favor inmerecido que Él ha tenido para con nosotros. No merecíamos la salvación, no merecíamos el ser llamados hijos de Dios. Algunos estábamos en el ateísmo, algunos estábamos en la idolatría, algunos probablemente pecaban deliberadamente, hacían lo que querían. Bueno, ya conocemos el Evangelio, ya conocemos el camino, ya conocemos las verdades de Dios, sigamos en ellas hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo mismo, yo te daré la corona de la vida. Es hasta la muerte. Ya empezamos el camino, no tenemos por qué retroceder. No tenemos por qué retroceder, necesitamos seguir adelante.